Bueno, mi amor por la música comenzó desde muy chico, gracias a mi querido viejo, que él es la persona que me inició en el mundo de la música, en lo que es el amor por la guitarra. Él es guitarrista, canta y bueno, nada, lo llevo en la sangre. Sí, igual Cristian aprendió porque fue el papá lo que le inculcó también la guitarra, y él canta, toca la guitarra, ahora ya no tanto por el tema del trabajo. Y Cristian, bueno, se quedó con las guitarras del padre, las fue arreglando y él se fue metiendo de a poquito en esto que a él le gusta tanto, ¿no? Que es la música. Así es, mi viejo es mi gran influencia y es mi ejemplo para todo, así que aprovecho y le mando un saludo. Gracias, Pa, por todo lo que me diste y nada, te amo. Y seguro que él va por un camino donde se van a abrir muchas puertas, de eso estoy segurísima, y nosotros siempre lo vamos a estar apoyando en esto que a él tanto le gusta. Siempre nos va a tener a nosotros. Bueno, hubo un acontecimiento, una desgracia familiar, por así decirlo. En cierto momento le diagnosticaron una enfermedad a mi mamá y yo necesitaba desahogar por algún lado. Sabía que era por medio de la música, pero tocando para, no sé, para cierto tipo de gente y en ciertos lugares no me alcanzaba. Entonces era una asignatura pendiente venir a tocar en la peatonal. Yo siempre tuve una buena relación con todas las personas de acá. Me llevo bien con todos, puedo decir eso, porque vengo con la mejor onda del mundo, vengo a tratar con mi humilde arte, llegarle a la gente, alegrarles el día, despejarlos un poco. La gente viene de trabajar, viene pensando en sus cosas, tiene sus problemas, y si yo puedo lograr que por un segundo se desconecten, para mí es algo muy gratificante. Para mí es un orgullo el hijo que tengo, no solo porque es músico, no solo porque la gente lo quiere, porque él es buena persona, tiene un corazón enorme, yo creo que sí, que es muy buena persona, por eso se hace querer por todos, ¿no? Y nada, que es nuestro orgullo, y Dios quiera que se le abran muchas puertas para que la gente vea todo lo que él hace, porque él cada día aporta más a esto lo del arte, y yo sé que va a llegar muy lejos. No sé cuándo, pero sí, ya llegó igual, para mí ya llegó. Nada, que lo vamos y... Mi viejo laburó siempre mucho, laburó muchísimo, y el poco tiempo que teníamos para compartir juntos, hacíamos eso. Él tocaba la guitarra y cantaba y yo simplemente lo escuchaba desde chico. Gracias, viejo. Él es mi influencia, es mi Dios, es todo para mí. La verdad me dieron una sorpresa enorme. Bueno, gracias, Juan. Un aplauso, por favor.